Hola, buen día. Bueno, pues a todos los integrantes de esta gran empresa GIG, pues les doy la más cordial bienvenida a esta breve cápsula de la que me invitaron a ser parte, en la que les estaré compartiendo algunos tips, algunas sugerencias muy básicas, muy breves, en cuestión a manejo del estrés. La cápsula de hecho lleva por nombre pues tips para manejo del estrés. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Nadia González, soy psicoterapeuta familiar. Hace alrededor de unos 11 años me dedico a la psicoterapia, tanto en instituciones públicas como en mi espacio privado. Soy fundadora de un espacio que se llama Vida Plena. Y bueno, ahí junto con otros terapeutas, otros colaboradores, hacemos lo mismo: psicoterapia, talleres, charlas psicoeducativas, compartimos espacio en algunas empresas, en fin. El punto general o el eje central de este espacio pues es como brindar algo en aporte al desarrollo humano en general, ¿no? Desde estos diferentes enfoques. Quisiera comenzar con una frase que me gusta mucho y que creo que es como muy de la mano, muy alusiva a esta situación pues que estamos viviendo actualmente. Y es una frase de uno de mis autores favoritos, de uno de mis gurús en esta cuestión del desarrollo humano, que se llama Víctor Frankl. Y la frase dice así: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Creo que es un poco lo que estamos viviendo actualmente, todos y cada uno, cada quien desde diferente punto, desde diferentes circunstancias, de diferente manera. Pero bueno, creo que pues es un poco en donde estamos parados actualmente, ¿no? Con este tema del COVID, de la pandemia y demás, ¿no? He venido observando en los últimos meses, pues desde que inició esta situación, he venido observando pues unos fenómenos bastante peculiares en mis pacientes, en la gente que está como a mi alrededor, en mí misma. He venido como observando pues en general un desequilibrio común, les digo, como del común de la población, como un desequilibrio mental, emocional, porque ciertamente digo, esta cuestión de la pandemia pues nos tiene expuestos de manera espontánea ante una situación de un duelo. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. Y pues como todo duelo, pues conlleva altibajos emocionales, un proceso de readaptación y todas unas cuestiones pues que van como inmersas en este mismo tren, ¿no? Del duelo. Es lo que yo he venido observando y bueno, les digo, con cada persona, pues con su propia peculiaridad y con sus propias herramientas, pues hemos lidiado de diferentes formas. Lo que sí es real es que, como les comentaba, o sea, esta situación, por el tenernos expuestos ante toda esta rareza y ante todos estos retos a los que nos hemos tenido que adaptar, pues sí definitivamente nos está generando estrés. Entonces, pues bueno, creo que esa es la intención de GIG, como aportar un poquito de este tema a ustedes, ¿no? Pues bueno, vamos comenzando explicando antes un poquito de qué trata el estrés, qué es el estrés. Bueno, pues el estrés como tal es una respuesta biológica natural de nuestro organismo ante una amenaza, ¿sí? Esta modo alarma es como un sistema que traemos integrado y que se activa cuando nos vemos expuestos ante una amenaza. Eso es el estrés, así de manera muy clara, muy sencilla. Eso es el estrés. Es nuestra respuesta biológica natural ante una amenaza. Entonces, bueno, sin embargo, no es la amenaza como tal la que nos genera el estrés, ¿sí? Digo, si así fuera, si las situaciones externas son las que nos generaran los momentos de estrés, pues bueno, creo que todos tendríamos la misma respuesta ante las mismas circunstancias, cosa que no ocurre, no me dejarán mentir, y como les decía a un inicio, yo he observado como una diferencia muy notoria en las diferentes personas con las que convivo, en mis propios pacientes y demás. Observo que cada uno ha tenido una respuesta bastante distinta y muy variada ante esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo de una amenaza. Precisamente la diferencia la hace
como la elaboración psíquica que cada uno hacemos referente a este estímulo amenazante. Es decir, la interpretación, y que bueno, después la interpretación me genera una percepción de esta situación con tal o ciertas características. Cuando entendemos esta parte, justo comprendemos que la clave de esta cuestión o de poder lidiar mejor con esta cuestión se encuentra justo aquí, en esta área, en nuestra mente. Nuestra mente es como esta herramienta maravillosísima que bueno, cuando funciona a nuestro favor y es nuestra amiga, pues nos hace unos grandes beneficios en nuestra vida en general, pero cuando no está funcionando a nuestro favor, cuando no entendemos incluso muy bien cómo es que funciona, pues a veces nos encontramos con las cuestiones de que está funcionando en nuestra contra, ¿sí? Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar a los tips que les preparé para poder lidiar mejor o hacer frente mejor pues a cualquier cuestión de amenaza percibida por ustedes en estos momentos, sea la que sea, ¿no? Sea la que sea que esté lidiando cada uno de ustedes. El tema de las escuelas virtuales, mencioné primero ese porque ese es mi tema de estrés actual. Seguramente por eso me vino ese a la mente. Pero bueno, el tema de los home office, la cuestión del encierro, la cuestión del estar como fuera de nuestra vida cotidiana usual, cualquiera que sea tu situación de estrés o percibida como amenaza, pues bueno, hice una recopilación de 4 puntos muy sencillos. Lo traté de aterrizar lo más sintetizado posible para lo que les decía en un inicio, para poder brindarles alguna herramienta específica, fácil, como para poder hacer frente a estas cuestiones, ¿no? Previo, digo, ya entendiendo un poquito cómo funciona la mente en este sentido. Pues bueno, acaban los 4 tips. El tip número 1, bueno, se los voy a mencionar todos, son autoobservación, autonarración, actitud en congruencia y respiración consciente. Esos son los 4 puntitos. Se los voy a explicar. La autoobservación, como ya les explicaba hace un momento, que mucha de nuestra respuesta ante esas amenazas reales o imaginarias, como sean, mucho tiene que ver con toda la elaboración que viene de acá, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, el primer paso para poder lidiar mejor con estas cuestiones es que comiences a hacerte autoobservador de qué está ocurriendo acá adentro. Cuando estoy en una situación de agobio, de angustia, cuando claramente perciben que están generando toda esa respuesta usual, natural, que suelen percibir cuando están estresados, es súper importante, y creo que ese es por eso lo puse el número 1, que comencemos a hacer como esta práctica de la autoobservación. ¿Qué es eso de la autoobservación? Pues bueno, tratar como de entender qué está ocurriendo aquí adentro, cuál es esa historia que se está reproduciendo aquí adentro, cuáles son esos pensamientos de los que hablábamos que se están reproduciendo aquí adentro. Acá adentro hay como un narrador interno todo el tiempo activo, a veces está activo de manera automática, a veces sí es como visible, a veces ni siquiera entendemos, no es tan claro para nosotros qué es lo que está ocurriendo acá adentro, pero créanme, siempre hay algo acá reproduciéndose, siempre hay ideas ahí reproduciéndose, que son precisamente esas ideas o esos pensamientos las que alimentan nuestros estados emocionales o nuestras respuestas ante el estrés. Entonces pregúntate así tal cual, el ejemplo de, voy a utilizar un ejemplo personal, ¿no? De esta cuestión que es la que a mí me ha estado como estresando mucho más, que es el tema de la escuela virtual con mi chaparrito, ¿no? La primera semana fue como esta semana en la que cuando uno entra en estrés hay como este forcejeo mental de no quiero esto, yo no soy maestra, y bueno, justo el hacer autoobservación trata de que yo haga como un paréntesis en mi vida y trate como de escarbar un poquito y como preguntarme a mí misma, a ver, Nadia, ¿cuál es la historia que te está contando este narrador acá adentro?
porque además otra cosa interesante de saber es que ese narrador es tu mente al final, ¿no? Es tu mente que te está contando una historia, no eres tú mismo, tú eres el observador. Una es tu mente y otra eres tú que eres el observador. Entonces es como cuestionarnos, ¿no? A ver, en mi caso fue como, a ver, Nadia, concéntrate, céntrate, ¿qué historia te estás contando referente a este tema? De verdad, o sea, pasé una semana en modo tope estrés. Después, cuando empecé como yo solita como a hacer estas retros que ya bien conozco, pues empecé a encontrarme justamente como cuál era esta historia. Evidentemente mi interpretación referente a esa situación pues era, esta es una situación que sobrepasa mis recursos, sobrepasa mi logística, sobrepasa, o sea, no cabía en mi día a día, o sea, no era viable por mis ritmos de trabajo y además que seguía atendiendo pacientes, o sea, fue como un forcejeo, pero fui como desglosando justamente. De eso trata la autoobservación. Observarte a ti mismo y entender cuál es esa historia que me está contando este narrador. Ese es el tip número 1. El tip número 2, que es la autonarración. Incluso, perdón, en este número 1, incluso si te sirve, puede ayudarte y lo hace como mucho más gráfico, el hecho de que anotes en un cuaderno justo como estas ideas que empiezan, cuando te empiezas a cuestionar y cuando empiezas a escarbar en esta autoobservación, que anotes como en un cuaderno qué es lo que está ocurriendo acá, ¿no? ¿Qué te alcanzas a cachar que está ocurriendo acá en relación a ese tema? La autonarración, que es el tip número 2, este punto trata de intentar contarte otra historia. Para poder hacer la catafixia entre una historia y otra, por eso recomiendo que sea como escrito, porque cuando lo hago escrito es más gráfico y es mucho más claro el que yo pueda contrarrestar esta primera historia con una segunda historia alternativa, ¿sí? Ya cuando les sigo aterrizando en el mismo ejemplo. Ya que alcancé como a entender este cuento que me estaba contando como de no voy a poder con esto, o sea, esto me sobrepasa, yo ni soy maestra, no me gusta ser maestra, digo que al final sí es mucho lo que hago en lo psicoeducativo, pero específicamente para un niño de primaria no, ¿no? Entonces, cuando entendí este discurso acá, ya era como mucho más fácil yo poder hacer como una catafixia, yo poder hacer como esta parte de contarme una historia alternativa, ¿sí? Entonces, bueno, de entrada, pues en esta historia alternativa, pues empecé como a contarme cosas contrarias a esta primera historia. Por ejemplo, sí, Nadia, claro que tienes todos los recursos, sí, no eres maestra, pero no son cosas del otro mundo. Es un niño de primero de primaria, claro que puedes con esto y mucho más. Has tenido peores momentos que este. ¿Sí me explico? ¿Sí me van cachando de a qué me refiero con historia alternativa? Ese es el paso número 2, ¿sí? El paso número 3 es trabajar en tu actitud. Esta parte del punto 3 que les mencionaba, la actitud en congruencia. El trabajar con la actitud implica que accionemos en congruencia con esta historia alternativa que nos contamos. Y, es decir, o sea, la clave básica en este punto es el accionar. Accionar a pesar de que al principio, emocionalmente o mentalmente, pueda estarse generando la misma resistencia. A pesar de que muy probablemente estén activándose como estos mecanismos psicobiológicos igual que hace 2 días, ¿no? Tiene que ver con eso. Cuando nosotros cambiamos nuestra percepción de una situación, justo en ese momento emergen todas nuestras capacidades interiores y se activan los mecanismos psicobiológicos de algo que se llama resiliencia. No sé si les suena familiar esa palabra o no. Digo, resiliencia es como esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de respuesta ante las situaciones de adversidad. Y bueno, todos la tenemos, solo que algunos la hemos desarrollado menos o más que otros, pero todos tenemos esa cualidad, pues esa capacidad.
Entonces, bueno, justo de eso trata el trabajar en la actitud. Al accionar es como si yo estuviese forzando a todo mi mecanismo biológico a activar como todos los mecanismos internos que me van a ayudar a salir bien librado y que me van a ayudar a fortalecer justo este tema de la resiliencia, ¿sí? Bueno, el punto 4, perdón, ya les quería dar un quinto. El punto 4, que se llama respiración consciente, me encanta y es el más fácil de todos. Este mecanismo tan sencillo y que ya lo hacemos porque lo hacemos de manera automática, es una herramienta fabulosa, maravillosa, que cuando entendemos cómo funciona y cuando sabemos de qué trata y qué es lo que implica esto tan simple como respirar, pero respirar de manera consciente y hacerlo en la forma adecuada, se los juro que les va a cambiar la vida. También es conocido como atención plena, o el nombre más nice en inglés es mindfulness. No sé si este nombre es familiar para ustedes, probablemente no, pero bueno, si no es familiar para ustedes, lo voy a explicar de manera muy sencilla. Trata de cuando yo estoy en medio de una situación que me está generando todo este estímulo de respuesta estresora, todo este mecanismo psicobiológico en respuesta a una situación que yo percibo como amenaza, basta con que tú pares lo que estás haciendo y te dediques 3 minutos. Para poder tener el efecto deseado se requieren por lo menos 3 minutos, y que en esos 3 minutos estemos haciendo respiración consciente. Respiración consciente tiene dos elementos. Sí, trata de que yo sea completamente consciente, valga la redundancia, que yo sea completamente consciente de ese mecanismo automático de la respiración, que yo en ese momento, en esos 3 minutos que me detenga, haga como una pausa y como si fuera como a observar este proceso de la respiración. Cuando entra el aire, cuando llega a pulmones, cuando baja a abdomen, esa parte es importante para que realmente sea una respiración consciente que me va a llevar a la relajación y que me va a hacer desactivar estos mecanismos de estrés o de defensa de mi mente y de mi cuerpo. Se requiere que la respiración no quede atorada aquí en esta parte. Trata de que la respiración llegue, baje hasta el abdomen. Incluso si tienen oportunidad en esos 3 minutos que se regalen, hacerlo acostados en una superficie y poniendo su mano acá en abdomen, justo para ver si sí está haciendo ese efecto de inflar y de subir y bajar. Esa es la respiración adecuada, que justo va a hacer que yo desactive mis mecanismos, ¿sale? Hay un fenómeno bien interesante. Cuando no estamos atentos de nuestra respiración, normalmente estamos teniendo una respiración rápida, corta, aproximadamente entre 15 y 20 respiraciones por minuto, y ese es el tipo de respiración que genera el organismo por sí mismo. Es como la respuesta natural del organismo, respirar así cuando está en un momento de estrés. ¿Y qué creen? Que me he dado cuenta que la mayoría respiramos así, ya por default, pues de manera automática. El integrar esta práctica a nuestra vida justo hace que nuestra respiración de poco en poco pues justo vaya siendo distinto a esto, que vaya siendo más pausada, más lenta, más profunda. Y les repito, o sea, con solo 3 minutos, cuando estén en ese estado, con solo 3 minutos que dediquen, van a tener como todos estos beneficios. Se va a activar la respuesta de relajación en tu sistema nervioso. Vas a salir de este secuestro emocional que genera el estrés, y esto va a permitir que tus funciones cognitivas superiores se activen, es decir, el pensamiento, el raciocinio, esta parte que controla como nuestro juicio y demás. Va a hacer que el cortisol, la hormona del estrés, comience a reabsorberse en nuestro organismo. Además, va a comenzar a liberarse, solo con este mecanismo, va a empezar a liberarse todas estas otras hormonas asociadas a la relajación, lo contrario del estrés, que son esta de la oxitocina, la serotonina, la dopamina, endorfina y todas estas. Cuando conectamos nuestra atención con nuestro momento presente, que ese es otro de los efectos o los beneficios que tiene el hacer esta respiración consciente, nuestra mente deja de hacer este viaje astral en el que diario anda
que anda haciendo como un viaje, o sea, tenemos una mente todos muy peculiar, que normalmente anda haciendo un viaje como a futuro, pasado, futuro, cuando ninguno de esos momentos está ahorita, en este momento. Esta herramienta definitivamente yo creo que es como el eje central de cómo hago yo para lidiar con esto, y pues bueno, justo por eso se las comparto. No me lo crean a mí, no me crean lo que yo les comparto en la herramienta. No se aprende mindfulness de otra manera más que haciéndolo, más que probándolo, intentándolo. Y pues bueno, ya si ustedes tienen como el interés, les digo, de profundizar un poquito más, pues bueno, ahí por fortuna ahorita nuestras redes nos dan un montón de información en ese sentido. Dense una vuelta de repente también por ahí en nuestras redes sociales. Compartimos muchas cuestiones alusivas a manejo de emociones, manejo del estrés, mindfulness, como estas cuestiones que son como nuestro eje central, ¿no? Manejo de la ansiedad, y bueno, ha sido todo por hoy. Y ha sido un gusto para mí, como les decía, compartir este espacio con ustedes. Nos vemos pronto.